Ahí estamos. Ahí Bueno, va. Ahí sí. entonces, sí, entre entrar y salir o una vez que no entré. Bueno, con respecto a la epidemiología de estos tumores, como les decía, es el 5 o 10% de los tumores primarios, tiene una frecuencia de 1 cada 100.000 habitantes por año, algunos dicen 1 a 5 cada 100.000 habitantes por año. Y en los casos de la neurofibromatosis, es habitual verlos en forma bilateral en un 4 o 5% de los casos. La clínica de presentación es sobre todo con síntomas auditivos, ya sea con trastornos en la agudeza auditiva o la presencia de acúfenos, y un porcentaje no menor con síntomas vestibulares. Después, bastante más atrás, síntomas trigeminales, parestesias, hormigueos, rara vez dolor, pero sí en los casos de lesiones grandes. Síntomas faciales, muy pocos son los casos en donde debuta de esa manera, mucho más frecuentes si son schwannomas faciales. Y algunas pocas veces, en caso de lesiones grandes, con síntomas troncales e hidrocefalia. La clasificación más utilizada para los schwannomas vestibulares es la de COS, en donde tenemos los grado 1, que son las lesiones intracanaliculares, los grado 2, donde la lesión asoma por el conducto hacia el espacio cisternal y no llega a contactar el tronco, el grado 3, cuando la lesión toca el tronco, llega a tener contacto con el tronco cerebral, y grado 4, cuando además de contactarlo, lo deforma. Todos conocemos la anatomía del espacio del ángulo pontocerebeloso, las estructuras de riesgo, tanto nerviosas como vasculares, que se encuentran en esa región, y cómo esas estructuras se distorsionan ante la presencia de una lesión expansiva, que ya de por sí una anatomía complicada la complica mucho más porque la deforma completamente. Vamos a hablar un poquito, muchos lo conocen, pero vamos a hacer un concepto general de lo que es la radiocirugía. Hablamos un poco general de los schwannomas, vamos a hablar un poco en general de lo que es la radiocirugía. La radiocirugía consiste en dar una aplicación de una dosis muy elevada de radiación con mucha precisión en una sola sesión, clásicamente, a un volumen determinado. Hoy en día esa única sesión se ha extendido a la posibilidad de lo que se llama el hipofraccionamiento a 3 o 5 sesiones. La radiocirugía, lo importante es que es ese concepto de dar la radiación desde varias incidencias y no es una máquina. Si bien el Gamma Knife es casi como una marca registrada de la radiocirugía, porque fue sus inicios y fue como el modelo insignia, se puede hacer radiocirugía de otras maneras, cada una con sus características. Y el objetivo es que esta radiación reemplace a la acción de una intervención directa sobre la lesión, controlando su crecimiento. El padre de la radiocirugía, sin lugar a dudas, es Lars Leksell, quien en 1951 fue quien describió el concepto de la radiocirugía, pero recién, unos cuantos años después, fíjense la perseverancia de este hombre, en 1968 pudo lograr construir en todos esos años, después de varios intentos y fracasos, construir la primera máquina diseñada para hacer radiocirugía, que es el Gamma Knife, que todos conocemos, en un modelo antiguo obviamente, y en 1968 se llevó a cabo la primera radiocirugía, siendo este año ya 52 años de la primera radiocirugía a nivel mundial. Nuestro país tiene bastante historia también con respecto a lo que es la radiocirugía, porque si bien había muchos grupos trabajando, quien primero publicó la posibilidad de hacer radiocirugía de otra manera que no fuera el Gamma Knife fue el doctor Betti, cuando publicó cómo adaptar los aceleradores lineales para poder hacer radiocirugía. Y tanto es así que en Argentina comenzó a hacerse radiocirugía con aceleradores lineales en 1982. O sea, fíjense que tenemos ya 37 años de hacer radiocirugía en nuestro país. Y fue el primer país fuera de Suecia, el primer país donde se instaló un Gamma Knife fuera de Suecia. Los suecos, cuando comenzaron con Gamma Knife, querían realmente tener una prueba clínica suficiente como para antes de comercializar el producto, por decirlo de una manera, y siempre fueron muy reticentes a exportar su máquina, hasta que la primera que sale y se instala fue en Buenos Aires, en una sede antigua de la Clínica del Sol que ya no está,
en 1984. Así que fíjense que Argentina en 1982 ya hacía radiocirugía con aceleradores lineales, en 1984 ya hacía Gamma Knife. El concepto del Gamma Knife, este es un esquema antiguo, en donde el paciente tiene un marco de estereotaxia colocado, es rodeado por un hemicasquete o helmet, que se llama, donde están los colimadores que dejan pasar la radiación. Esos colimadores pueden estar abiertos y cerrados, tienen diferentes calibres, y todos esos, el diseño de este hemicasco, de este casco, el diseño de esto hace que todos esos colimadores, su proyección de la radiación converge en un punto. De manera que se va a seleccionar la apertura o no de diferentes de ellos hacia el punto en donde se va a posicionar el target, es decir, se va a mover el marco del paciente para que el punto de convergencia de los colimadores dé justo en la lesión que queremos tratar. En el caso de los aceleradores lineales, las fuentes no son fuentes fijas, la fuente que emite la radiación es el acelerador lineal. El acelerador lineal tiene un giro, como se muestra, no sé si se ve el cursor, pero como se muestra con un eje horizontal, hace giros, y después lo otro que gira es la camilla con un plato en el piso. La intersección de los dos ejes, del giro del plato y del giro del acelerador, sería el isocentro donde, a través de los giros de las dos estructuras, se logran las diferentes incidencias sobre la lesión a tratar. Entonces, en este caso, la lesión se posiciona en intersección de los dos ejes. En el caso, otras máquinas que permiten hacer radiocirugía, es un diseño muy interesante que se llama CyberKnife. En el CyberKnife se coloca un pequeño acelerador lineal, pequeño en tamaño, pero con una potencia suficiente, se lo monta sobre un brazo robótico de los utilizados en las fábricas automotrices. Antes y hoy en día se utilizan para fabricar circuitos integrados y muchísimas cosas más, que tiene una precisión milimétrica en sus movimientos, y en este caso ese acelerador lineal de los movimientos del brazo robotizado van a ser ingresos no isocéntricos en este caso, o sea, nosotros acostumbrados a lo que es el Gamma Knife y al uso de los aceleradores lineales en el CyberKnife, puede entrar por diferentes incidencias sin que signifiquen un arco en particular. La aplicación también importante del CyberKnife, y que fue uno de los primeros avances diferenciales que tuvo, fue la posibilidad de aplicarlo a nivel de otras partes del cuerpo más allá de la cabeza. Entonces, fíjense que el paciente no tiene ningún marco colocado, y eso ocurre porque, este es un modelo bastante moderno, pero esto ocurre porque en el techo de la sala hay equipos de rayos X y en el piso pantallas radioscópicas que reciben esa información, que van corrigiendo la angulación del brazo robótico de acuerdo a cualquier cambio de posición del paciente, corrigiendo la angulación de la radiación de acuerdo a la posición del paciente. Una cosa importante para tener en cuenta, a diferencia de lo acostumbrado en la microcirugía, es que la radiocirugía tiene como objeto la neutralización biológica del tumor y no su completa desaparición. Es habitual que nosotros veamos, eso es importante explicárselo al paciente, porque es habitual que nosotros veamos un paciente, en este caso con un schwannoma vestibular, que no desaparece por completo, pero queda reducido a una mínima expresión, o no tanto, pero pasan los años y no progresa como era esperable que ocurriera. ¿Y cuáles son los objetivos que perseguimos cuando vamos a hacer una radiocirugía de un schwannoma vestibular? Es, obviamente, evitar el crecimiento del tumor, preservar la función del nervio facial, preservar la audición útil, si lo está, y evitar complicaciones. Un poquito de conceptos generales de qué es lo que hace la radiación cuando interacciona con la materia. La radiación, al interaccionar con la materia, genera ionización y excitación sobre átomos y moléculas. Y esta ionización va a empezar a generar trastornos o cambios en moléculas biológicas, de hidrato de carbono, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos, y van a actuar en diferentes niveles de la célula, no solo en los ácidos nucleicos, ya sea en forma directa por liberación de electrones que acelerados rompen cadenas de ADN, sino también a veces en forma indirecta, generando iones superóxido que a su vez rompen las cadenas, o directamente esos iones, o directos o indirectos, rompen estructuras de membrana, de mitocondrias, de la membrana celular, y esos son todos los mecanismos por el cual actúa
la radiocirugía. Así como la neurocirugía y la microcirugía ha presentado impresionantes avances en los últimos 40, 50 años, sobre todo con el advenimiento del uso de la microscopía, la radiocirugía también evolucionó muchísimo. Evolucionó de la mano de la evolución de lo que son las imágenes, de la evolución de los software de planificación, de los sistemas integrados, ahora vamos a ver de qué se trata, de nuevos diseños de colimadores, el colimador es por donde pasa la radiación, de técnicas de intensidad modulada, se logró cómo modular la intensidad del haz radiante sobre la estructura de la materia que va a interactuar. Se ha evolucionado en mayores conocimientos de radiobiología, y sobre todo lo que se ha evolucionado muchísimo es en la experiencia acumulada. No es lo mismo, esta imagen de la izquierda es una imagen de cuando hacíamos radiocirugía con el doctor Betti, con un marco de Talleyrand colocado, marcos recolocables, ahora les cuento por qué eran marcos recolocables, y donde planificamos curvas de isodosis sobre una placa teleradiográfica tomada a 5 metros. No es lo mismo esa manera de planificar que planificar sobre una tomografía. Tengan en cuenta que la tomografía empezó en 1978, la radiocirugía empezó en 1968, o no es lo mismo tampoco planificar en una resonancia. Se utilizaban marcos recolocables porque en aquella época los software de planificación eran tan lentos que para calcular un solo blanco podía demorar 12 horas, con lo cual al paciente se le sacaba el marco, se le dejaban unas puntas colocadas y al día siguiente se podía colocar un marco con un diseño especial que permitía colocarlo de nuevo en la misma posición exacta. La incorporación de los sistemas integrados tiene el objeto de disminuir al máximo la posibilidad de error humano. Antes, acostumbrados se ingresaba al paciente, se hacía una ficha a mano, ese paciente que se le hacía una ficha a mano, se hacía la historia clínica, después cuando se planificaba la radiocirugía también era todo muy manual, se cargaban las incidencias, y era todo un paso de planilla en planilla. Los sistemas integrados hoy en día permiten centralizar en un server toda la información desde el ingreso del paciente, los estudios del paciente e incluso todas las órdenes que se le va a dar en la planificación y en la ejecución del tratamiento al equipo del tratamiento, sea Gamma Knife o acelerador lineal. El desarrollo de nuevos colimadores sí fue muy importante en los aceleradores lineales. Los colimadores en el Gamma Knife no han cambiado, siguen siendo de corte cilíndrico, pero los colimadores en los aceleradores lineales presentaron un cambio muy importante cuando se agregaron lo que se llaman los colimadores micromultiláminas. En la imagen de la derecha se ve que el lugar por donde sale la radiación es un colimador compuesto de muchísimas micromultiláminas de tungsteno, cada una de ellas se mueve con un micromotor, y esas micromultiláminas se van moviendo de acuerdo a cómo se ve la lesión, de acuerdo a la incidencia del acelerador. Eso implica una coordinación rapidísima entre lo que es la imagen y el movimiento del acelerador, y esto lo que logran los aceleradores lineales es poder lograr un haz de radiación que tome la forma de la lesión de acuerdo a la incidencia del haz. Y eso logra que el plan de radiación sea bastante homogéneo dentro de la lesión, ya que no es una sumatoria de varios cilindros uno al lado de otro. Y así todos estos avances nos han permitido pasar de estos antiguos modelos de tratamientos radiantes, como el de la izquierda arriba, un acelerador lineal con el paciente acostado, o los diseños iniciales del Dr. Betti, con una silla que se movía en un arco y donde el paciente iba cambiando la angulación y el acelerador giraba, o una silla giratoria con un acelerador que giraba en el otro sentido, o el Gamma Knife inicial del Dr. Lexell, a equipos mucho más sofisticados como el de la izquierda, que es un equipo que tiene no solo un acelerador lineal incorporado, sino también un tomógrafo que hace control en tiempo real de la lesión, o un CyberKnife como el que vimos antes, de unos modelos bastante avanzados, aceleradores lineales con control radioscópico y corrección en tiempo real, con máscaras, o el último modelo del Gamma Knife, que después vamos a ver un poquito más en detalle, que se llama Gamma Knife Icon, que tiene incorporado también un sistema de radioscopía rotacional que hace las veces de tomógrafo. Bueno, en definitiva, la mayor evolución, más allá de la evolución tecnológica que sin lugar a dudas nos dio muchísimos recursos, es el aprendizaje sobre la práctica. A lo largo de estos años,
se fue esta técnica al principio reservada para muy pocos que lo hacían de una manera artesanal y totalmente artística, digamos. Esa práctica se fue difundiendo mucho más, fue logrando mucha mayor aceptación y difusión. Eso logró mayor casuística de pacientes, conocer los resultados del tratamiento, conocer las complicaciones, por supuesto también, conocer los límites a raíz de las complicaciones. Eso fue llevando a ajustes en los rangos de dosis, empezar a considerar la posibilidad de fraccionamiento de la dosis, en algunos casos en donde dar la dosis en una sola sesión implicaba mucho riesgo de complicación, y en algunos casos se está estudiando la posibilidad de fraccionar los volúmenes, es decir, tratar blancos en diferentes etapas. La situación actual de la radiocirugía es que se ha transformado en una técnica mucho más fácil, mucho más segura, mucho más difundida y con una experiencia acumulada importante de 52 años de tratamiento, habiendo series de seguimiento de más de 20 años, cosa que es muy difícil muchas veces en lo que es la práctica quirúrgica, ya que el paciente suele o cambiar de residencia, controlarse en otros lugares. Generalmente en la radiocirugía el paciente es bastante cautivo y vuelve siempre a control. Toda esta experiencia nos permitió ir haciendo ajustes en los rangos de dosis y en los límites de la técnica y no tratar más de lo que tenemos que tratar. Un ejemplo, y sobre todo en el tema de hoy, en los ionomas vestibulares, de cómo fue evolucionando la técnica de la radiocirugía, es cómo los resultados que se tenían al principio con los gamanajes de Suecia, donde se utilizaban dosis muchísimo más altas que las que se utilizan actualmente, entre 18 y 25 grays, en donde en esa época se tenía un 86% de control de la lesión, pero con una incidencia de secuela o paresia facial de un 15% y un muy poco porcentaje de preservación de la audición. Se fue bajando las dosis, entre 12 y 15, y bueno, hoy en día estamos en 12, y hay trabajos de Pittsburgh, al principio con 15, que mostraban un 93% de control, bajando la dosis, lo contrario que uno pensaría, aumenta el control, y baja mucho con 15 un 8% de incidencia de paresia del séptimo par, y con 13 un 1%, con porcentajes de preservación de la audición muchísimo más altos en el caso de los pacientes que ya tenían preservada la audición previamente. Eso vale aclarar que no es que la radiocirugía mejore la audición, sino lo preserva, trata de preservar lo más posible en los casos de los pacientes que la tienen preservada. Y así la evolución de la radiocirugía, en el caso de los ionomas vestibulares, nos muestra que en el control tumoral se pasó del 86% al 99%, de la paresia facial de un 15 a un 1% y preservación de la audición de un 28 a un 94%. Entonces, el planteo que nos hacemos ante un ionoma vestibular es qué hacer. Y el tema es, no podemos poner todos los ionomas vestibulares en la misma bolsa. Y dentro de los ionomas vestibulares podemos tomar diferentes conductas. Podemos hacer una observación de la lesión con controles periódicos, podemos proponer tratamiento microquirúrgico, radiocirugía, tratamientos combinados, ya vamos a hablar después al final de eso, o radiocirugía fraccionada. Y estos serían los elementos actualmente con los que contamos para tratar los ionomas vestibulares. Con respecto a la observación, es un punto habitual de controversia, sobre todo de acuerdo a la edad de los pacientes. Si nos vamos a encontrar con un ionoma digamos, un grado 1, una persona de 70 y pico de años, quizás hasta con una audición conservada, es muy probable que decidamos tomar una decisión de observación. Pero en personas de edades más jóvenes hay bastantes trabajos que muestran que la conducta de esperar solo lleva a demorar el tratamiento porque los ionomas siempre crecen con diferente ritmo, pero siempre crecen. Y en este trabajo, por ejemplo, se muestra sobre una serie de 81 pacientes con la conducta expectante. El 74% de las lesiones progresaron y se las trató después con un volumen mayor, y en el caso de los pacientes que se trataron, solo un 3% tuvo progresión. Y esta es una curva, es el mismo trabajo, donde se ve la evolución en el caso de los que se esperó y en el caso de los que se trató. Esto tiene mucho que ver con la posibilidad de darle más chances al paciente de preservar su función auditiva.
Y en este otro trabajo, donde muestra un poco la historia natural de los schwannomas vestibulares, esto muestran el porcentaje de crecimiento y cuál era más o menos la cantidad de milímetros por año que crecían las lesiones, siendo que la gran mayoría, el 75%, crecen más de 2,5 milímetros por año. Bueno, sobre microcirugía hablo temas generales, no voy a meter en este tema porque estamos hablando de radiocirugía, pero es importante el concepto en la microcirugía de que lo ideal es la situación de tener un equipo multidisciplinario donde participe el otorrino especializado y el neurocirujano especializado también, que la cirugía se puede hacer con neuromonitoreo, que el equipo tenga experiencia. Después voy a poner una frase de Malis con respecto a la experiencia, donde él considera que es necesario al menos que el cirujano haya hecho 200 casos o al menos tener una frecuencia de 1 por semana, ya que la microcirugía de este tipo de lesiones requiere una prolongada curva de aprendizaje, y entre que no es una patología tan frecuente, y además hay bastantes neurocirujanos, en nuestro país incluso más que en Estados Unidos en proporción, esto lleva a una situación de hacer cierta autocrítica si todos estamos preparados para poder operar schwannomas vestibulares en las mejores condiciones. Las cifras de centros de referencia con respecto a la microcirugía dan una mortalidad muy baja, de 0,2%, una incidencia de fístula de 8,5%, complicaciones vasculares de un 1%, infecciones de un 3,8% y complicaciones neurológicas en general de un 8,6%. Esta es la frase que les comentaba de Malis con respecto a el tiempo que realmente lleva entrenarse y formarse y ser un buen cirujano de schwannomas vestibulares que permitan obtener valores semejantes y reproducibles en todo el mundo. La radiocirugía, por otro lado, es una técnica minuciosa, muy estandarizada y por lo tanto bastante reproducible. En este caso, mal que nos pese al orgullo personal, realmente los resultados no están tan influenciados por la persona directamente que lo realiza, y son prácticas mucho más, los resultados son mucho más reproducibles en todo el mundo. Es importante igualmente que la radiocirugía esté formado por un grupo multidisciplinario en que participe un neurocirujano con experiencia en radiocirugía, con formación en radiocirugía, que participe un radiooncólogo, quien conoce bastante del tema de las radiaciones y su fraccionamiento o en su efecto biológico con dosis única. Es importante que participe un físico médico especializado en radiocirugía, no todos los físicos médicos tienen conocimiento sobre radiocirugía, y también es muy importante, que nosotros lo hemos incorporado ya hace unos cuantos años, la presencia de un neuroradiólogo, que obviamente siempre va a haber muchos más detalles en imágenes que los que podemos ver nosotros, que si bien tenemos conocimiento de imágenes, siempre alguien que se especialice en eso va a tener mucho más. Es importante en la técnica de la radiocirugía tener el concepto de que las imágenes para nosotros son como el microscopio para el cirujano. Si nosotros tenemos un mal microscopio, nos cuesta mucho hacer una buena cirugía. Si tenemos una buena imagen, nos cuesta menos y es más probable que hagamos una buena radiocirugía al paciente. Y con respecto a lo que es esta resonancia previa, nosotros nos manejamos con un protocolo que lo analizamos con nuestra especialista neuroradiólogo que trabaja con nosotros, y hemos seleccionado para el estudio del paciente realizarle un T1 volumétrico. Usamos un equipo 3 Tesla, no está aclarado acá. Un T1 volumétrico axial, sin y con contraste, con cortes de 1 milímetro y sin gap entre ellos. También un T2 volumétrico axial, sin gap, con foco en el conducto auditivo interno, y un volumen fiesta, también centrado en el conducto auditivo interno. ¿Para qué estas secuencias? Con esta resonancia en un equipo 3 Tesla, esto tiene bastante zoom, por eso tiene no tanta definición, vemos en el T1, las imágenes de arriba, la lesión intracanalicular vista en el plano axial, coronal y sagital, y un volumen T2, en donde vemos una estructura que no la vemos en el T1, que es la cóclea. La cóclea es un órgano muy importante para tener en cuenta en la planificación del tratamiento radioquirúrgico, porque de la dosis que la cóclea reciba va a depender la mayor posibilidad o menor posibilidad de preservar la audición del paciente. Volvemos a la T1 con contraste, en donde ya dibujamos en el T2 la cóclea,
y vemos el schwannoma vestibular intracanalicular, en este caso, apenas asomándose, sería un 1-2, por decirlo de una manera, y la estructura de la cóclea ahí cercana. Le colocamos un marco al paciente, hay otras técnicas que después vamos a ver con máscaras, pero la realidad es que en lesiones pequeñas lo ideal es el marco, porque es lo que menos posibilidad de desplazamiento o de error mecánico brinda, que es mucho menor al milímetro. Y con ese marco colocado le hacemos una tomografía. ¿Por qué le hacemos una tomografía? Porque todas las resonancias calibradas como estén del mejor centro, del mejor lugar, todas las resonancias tienen cierta distorsión magnética, mayor o menor, pero en estos casos que estamos hablando de lesiones mínimas, en un caso de intracanalicular, esa mínima distorsión puede provocar que le demos al blanco o no le demos, o que le demos una parte del blanco o no. Con esta tomografía hacemos en el software de planificación lo que se llama el corregistro, en donde se adapta la resonancia a esa imagen tomográfica que es perfecta en lo que refiere a las dimensiones. Y acá tenemos una imagen superpuesta, quizás no se nota demasiado, pero esta imagen está superpuesta, una resonancia y una tomografía. Y en la tomografía se ve bastante más detalle de lo que es la estructura ósea. Vemos en la estructura ósea el lugar donde está alojada la cóclea, que ya la teníamos dibujada en el T2. Fíjense que estamos utilizando T2, T1 y tomografía. Y vemos a la lesión dibujada, se ve muy tenue, pero se ve dibujada con una línea fucsia, los límites de la lesión. Es fundamental la tomografía porque hay mucha incidencia por deformación en el resonador de mismatch con lo que es en el plano Z. Fíjense en la imagen del centro, que es quizás donde mejor se ve, cómo esta pequeña diferencia de 2 milímetros hace que estemos tratando la mitad del tumor. La tomografía permite corregir y ver esa desviación. Lo mismo en el plano Y. La planificación puede estar corrida un poco más adelante, un poco más para atrás, y eso puede determinar que la cóclea, por ejemplo, si está corrida más para adelante, recibe una dosis mucho mayor de la que nosotros creemos que va a recibir. Entonces, ya una vez hecha este corregistro de imágenes, estando seguro que hay un correcto corregistro entre la tomografía y la resonancia, y estamos en condiciones de empezar a planificar por dónde va a entrar la radiación y cómo le vamos a entregar la radiación a esta lesión para lograr la mejor conformación posible, que es que esa dosis se ajuste al máximo a la lesión y que no exceda y se irradien estructuras que no tienen que irradiarse, y que sea lo más selectiva y que tenga un buen gradiente en el sentido que la dosis sea lo mínima posible en los tejidos sanos que rodean. Todo esto está bastante limitado de acuerdo al tamaño de la lesión, y ahí es donde empiezan los límites de esta técnica de radiocirugía. Si nosotros, como vemos hacia la izquierda del gráfico, tratamos un volumen pequeño, la dosis de radiación decae bastante abruptamente, con lo cual nos permite dejar afuera el órgano de riesgo, acá OR, órgano de riesgo, nos permite mantenerlo afuera de esa dosis terapéutica. Si la lesión es bastante más grande, por características físicas la radiación cae mucho más abierta y entonces estaría envuelta en esa misma dosis que tiene la lesión las estructuras de riesgo. Acá es donde surge la posibilidad de considerar fraccionar la dosis en más de una sesión o hacerle un tratamiento microquirúrgico para reducir el tamaño de la lesión y llevarlo a un tamaño en donde podemos hacer una radiocirugía y proteger los órganos de riesgo. Es importante en la planificación, como les decía, haber identificado bien la cóclea, porque de identificar bien la cóclea y ponerle su límite de dosis que no exceda los 4,2 grays, como bien muestra estos trabajos, es que tenemos mucha más chance de poder preservar la audición al paciente que ya la tiene preservada. Y acá vemos el schwannoma en T2, la cóclea, y el schwannoma en T1, donde la cóclea no se ve, pero ya la habíamos dibujado en T2, siendo el factor determinante de la posibilidad de preservar la audición la dosis que va a recibir la cóclea, que tiene que ser menor a 4,2 grays. Tengan en cuenta que la dosis que le damos a la lesión que estamos utilizando hoy en día es de 12 grays en la periferia de la lesión. Y ahora viene la eterna discusión si es lo mismo
hacer radiocirugía con un Gamma Knife, hacer con ácidos lineales, con CyberKnife, o lo que fuera. En este trabajo, publicado en la revista de Radioterapia y Oncología, se le pidió a centros de mucha experiencia y de renombre que planificaran de la mejor manera posible la entrega de la radiación a este schwannoma vestibular con las diferentes técnicas. El Gamma Knife Perfection, que es el que tenemos en Fleming hoy en día, con el acelerador lineal Novalis, que es un acelerador lineal de altísimo desarrollo tecnológico, hacerlo con esos aceleradores, pero con la aplicación de intensidad modulada, o con un CyberKnife. Y fíjense las curvas de irradiación, la celeste sería la de 4,2 Gray, cómo cuesta mucho más con aceleradores lineales lograr la preservación de la cóclea, que en este caso estaría ejemplificado por ese puntito negro. Entonces, en este punto, en este tipo de patología, en lo que son los schwannomas vestibulares y en lo que son los adenomas de hipófisis, por ejemplo, es donde claramente se ve una diferencia en lo que es el tratamiento con el Gamma Knife comparado con los aceleradores lineales. Y este es un ejemplo de las curvas, de cómo decaen las curvas con un acelerador lineal, y fíjense que la lesión se puede englobar bien, pero las curvas van decayendo mucho más abiertas que lo que decaen con el Gamma Knife, y eso nos permite poder preservar la cóclea mucho más. Después de conformado la planificación y estamos conformes, tranquilos y seguros que le vamos a entregar un buen tratamiento al paciente, el paciente entra en el aparato, se acuesta en la camilla, el marco se fija en la camilla, la única manera de poder dar el tratamiento de una manera correcta, y entra el gantry de tratamiento, en donde ustedes, por ejemplo, acá ven que el marco está hacia un costado. ¿Por qué? Porque el marco, la camilla se va a mover llevando el marco al lugar donde está el isocentro de convergencia de las fuentes radiantes, que en este caso, como es un schwannoma, está para un costado, entonces el paciente se mueve para el otro. Bueno, ¿cómo controlamos a los pacientes? Esto es algo muy importante. Cada vez más, por suerte, se está haciendo radiocirugía en muchos centros. Es muy habitual que en esos centros que hacen radiocirugía, por un lado, es bastante habitual que no participen neurocirujanos, en donde también es muy habitual que muchos pacientes no desean operarse y por eso optan por el tratamiento con radiocirugía. Entonces se ve en la evolución en el tiempo, primera columna vertical, el día del tratamiento, 4 meses la segunda, 8 meses de tratamiento, al año de tratamiento, 18 meses de tratamiento y a los 2 años de tratamiento. Y fíjense cómo progresivamente la lesión va disminuyendo de tamaño, y fíjense todo el volumen que sobra de lo que era, esta línea fucsia que se ve acá, todo el volumen que sobra de lo que era la lesión. Otro ejemplo, este es un grado 2, apenas tocando, que su progresiva reducción en el tiempo. Este paciente en particular tenía otra lesión en el seno cavernoso que también fue tratado, y también la evolución en el tiempo de la misma. Este es un ejemplo, vamos a ver varios de estos, en donde la lesión original en la columna de la izquierda presenta un crecimiento en el primer control a los 4 meses, y después progresivamente empieza a reducir. Es bastante característica esta evolución. En este lo mismo, la lesión tratada, un grado 2, que se transforma en un grado 3, y después a los 8 meses y 12 meses vuelve a reducir su tamaño. Una característica bastante típica de la evolución de los tratamientos de radiocirugía es ver cómo la lesión va tomando progresivamente menos contraste, cómo se va licuando su interior y después empieza a disminuir de tamaño. Un ejemplo de eso, columna horizontal de arriba, columna vertical día del tratamiento, 4 meses, 8 meses de evolución. Generalmente igual lo más frecuente es que tarde bastante más en notarse el efecto, generalmente a partir del año es donde uno puede empezar a ver el efecto. Este es otro caso de ese crecimiento inicial que muchas veces nos preocupa. Cuando nosotros tenemos un paciente con un determinado volumen de radiación y una dosis, y a los 4 meses vemos que casi, como en este caso, que casi duplicó el tamaño de la porción extracanalicular, bueno, nos preocupa, le damos tiempo y cruzamos los dedos que no siga creciendo, y bueno, en el otro control, 8 meses, 12 meses, 18 y 24, vemos cómo la lesión va disminuyendo de tamaño. Porque característicamente, y haciendo estos seguimientos de volúmenes de las lesiones, característicamente la evolución de los schwannomas vestibulares tratados con radiocirugía es de un crecimiento inicial para después disminuir su volumen, como lo muestra acá. A veces
bastante crecimiento, en este caso muestra casi la duplicación de tamaño, para después empezar a disminuir y digamos, disminuir el tamaño de la lesión. Estos son otros casos de pacientes. Estos son pacientes en el cual el schwannoma tiene una forma extraña, porque son pacientes que fueron operados y por cuestiones técnicas intraoperatorias o por complicación del paciente o porque la lesión es muy dura, muy adherido, o lo que puede pasar que bajen los potenciales o lo que fuera, hubo que dejar un resto y en esos casos ese resto se trata con radiocirugía y fíjense cómo a lo largo del tiempo también estas lesiones pueden ir disminuyendo de tamaño. Este es otro ejemplo, semejante, también paciente operado y queda un resto adherido al tronco, cómo con el tiempo va disminuyendo de tamaño. Otro ejemplo de lo mismo. Esto acá se ve bastante bien cómo se vacía o capta menos el contraste y después vuelve a compactarse pero con un volumen menor. Esta es una lesión muy grande, bastante grande, un grado 4, con deformación del tronco y compresión parcial del acueducto del cuarto ventrículo, en donde un paciente, bueno, por miedo o lo que fuera, no quería operarse y se trató igualmente, y como se ve cómo se va vaciando la lesión y va perdiendo consistencia y cómo se va liberando el cuarto ventrículo de los efectos compresivos. Otra lesión bastante grande, este paciente estaba operado también y había quedado todo ese resto, fíjense la secuela lateral en el cerebelo, que eso es marca de que fue operado y que hubo que tener bastante retraído el cerebelo, cómo se ve la disminución del volumen de la lesión. Hay casos especiales como la neurofibromatosis, en donde, en este caso en particular, era un paciente que estaba operado del schwannoma del lado izquierdo y se trató el derecho en un primer tiempo. Vean la evolución de esa lesión derecha, cómo va disminuyendo de tamaño. Y en un segundo tiempo, dado que la lesión izquierda volvió a crecer, se trató en un segundo tiempo la lesión izquierda, que hay que calcular mucho la dosis de radiación que va a recibir el tronco, que pobre está rodeado por las dos lesiones y va a recibir radiación de un lado y radiación del otro. Si comparamos resultados publicados, hay mucho trabajo con respecto a esto, este es uno muy, muy grande, pero que ya tiene unos cuantos años, pues del 2002, y todas estas cifras han mejorado tanto para lo que es la cirugía como para la radiocirugía. El porcentaje de paresia facial comparados de uno y otros, la hospitalización obviamente es mucho menos para la cirugía, está en términos de 5 o 7 días, la radiocirugía es ambulatoria, y otros valores que, bueno, se necesitaría un trabajo más actual porque seguramente mejoraron para los dos casos. También tenemos fracasos, no todos los pacientes responden bien a la radiocirugía, hay un porcentaje no muy alto, pero un porcentaje de un 8 o 9% de los pacientes en donde la lesión, a pesar de haber hecho un buen tratamiento estandarizado con los controles, con las dosis, con todo perfecto, la lesión sigue creciendo. Y generalmente uno tiene que, de acuerdo a la clínica del paciente, tomar la decisión de cuándo es el mejor momento para derivarlo a un tratamiento microquirúrgico o la posibilidad de un retratamiento con gamma knife. Y dentro de lo que son los retratamientos, es una práctica que se realiza, sobre todo en los pacientes añosos o que tienen complicaciones clínicas que o no quieren operarse bajo ningún punto de vista, en donde pueden retratarse y generalmente en esos retratamientos se utiliza la misma dosis que se utilizó previamente. Nunca estos retratamientos se hacen antes del tercer año del primero, y es importante aclarar que en estos retratamientos la incidencia de neuropatía facial vuelve a subir y pasa del 1% a un 12-15% en algunas series. La radiocirugía tampoco está libre de complicaciones agudas, no es que la radiocirugía tiene cero riesgo de complicación. Hay muchos trabajos también que describen como cosas, complicaciones esporádicas, déficits agudos de la audición, y como cosas bastante más frecuentes, algunos síntomas de inestabilidad, vértigo, que generalmente la mayor parte de los pacientes ceden en los primeros 6 meses. Las complicaciones tardías también se pueden ver. Con el tiempo puede verse que el paciente vaya adquiriendo cierta hipoestesia facial, cierta inestabilidad, hidrocefalia, un 6% de incidencia de hidrocefalia. Se cree que la necrosis del tumor
liberaría ciertas proteínas al líquido cefalorraquídeo que taparía las vellosidades aracnoideas y eso provocaría una hidrocefalia de tipo comunicante, debilidad facial con una incidencia baja y espasmo facial también bastante más bajo. Con respecto a la cirugía de los pacientes a los cuales se le hizo radiocirugía sobre el schwannoma y no tuvo un buen resultado y decidimos derivar en forma conjunta, una decisión compartida con los cirujanos a un tratamiento quirúrgico, es controvertido el tema si la radiocirugía previa genera mucha más dificultad microquirúrgica. Obviamente eso va a depender mucho de la experiencia del cirujano, pero es verdad que los tejidos irradiados suelen tener aracnoides más gruesas y suelen ser estructuras más duras, pero por suerte la incidencia o la necesidad de una cirugía por radiocirugía es bastante baja. Entonces, si vamos a ir a conclusiones y qué haríamos con uno y otro, diríamos que en los grado 1 estaríamos entre la observación y la radiocirugía. La observación sobre todo en gente mayor y radiocirugía en gente más joven, en donde hay función auditiva preservada. Hacer un tratamiento radioquirúrgico precoz da más posibilidades de preservar la audición. En los grados 2 y grado 3, aquellos que asoman el conducto auditivo y los que asoman y tocan el tronco, se puede hacer dos cosas, o microcirugía en manos expertas, que es como les comentaba antes, no son tantas las manos expertas que existen en la microcirugía de los llanomas vestibulares, o radiocirugía. Esta es una frase de Mallis, quizás uno de los padres de la cirugía de los llanomas vestibulares, en donde él describe que él considera que a futuro cercano los grados 2 y grado 3 van a terminar tratándose con radiocirugía. Y en los grados 4 es donde la cirugía toma su mayor rol y hay otras posibilidades como sería la radiocirugía fraccionada o los tratamientos combinados. La radiocirugía fraccionada es una técnica que se fue incorporando sobre todo en los aceleradores lineales, en donde se vio que los volúmenes grandes de lesiones se veían más beneficiados por dividir la dosis en 3 o 5 sesiones, para lo cual no se le iba a poner al paciente 3 o 5 veces un marco de estereotaxia y hacer nuevamente todos los estudios. Entonces se diseñaron máscaras termomoldeables que se adaptan, tanto máscaras posteriores como una cincha central y una máscara anterior, que se adaptan a la fisonomía o a la cara de cada paciente, de manera que el paciente puede todos los días colocarse en una misma posición, con un margen de error en posición cercano al milímetro, milímetro y medio, que en el caso de lesiones grandes no es tan dramático como si fuera una lesión chica que sí podría determinar que nos quedemos fuera de la lesión o que tratemos la mitad de la lesión. Este tipo de tratamiento se utiliza para lesiones grandes. Y así poder hacer, en el caso de pacientes que no pueden operarse por condiciones clínicas que lo desaconsejan, poder lograr resultados como los que se ven en las fotos, que son tomadas de un libro, porque no tenemos nosotros experiencia en esto. Tanto es así que se vio ese beneficio del fraccionamiento de la dosis para lesiones grandes, que el último diseño del Gamma Knife, el Gamma Knife Icon, que todavía no contamos con él, esperemos que en un futuro no muy lejano lo podamos conseguir, este equipo incorpora la posibilidad de hacer tratamientos con Gamma Knife en forma fraccionada y poder tratar lesiones mayores en 3 o 5 sesiones. Nos permitiría tratar con mayor seguridad lechos quirúrgicos que a veces no son tan pequeños. Entonces, este equipamiento consta de dos sistemas. Uno de máscara, también termomoldeable, con una máscara especial que tiene una rigidez un poquito mayor a las conocidas, y con todo un sistema de estas dos torres negras, que es un sistema de control infrarrojo entre las dos torres y una bolita refringente que se le coloca en la nariz al paciente y que, según el cambio de posición, va a ir corrigiendo la posición de la camilla para que el paciente esté en la misma posición original de planificación del tratamiento y así evitar posibles errores de posicionamiento. Con respecto al tratamiento combinado, el tratamiento combinado ideal es el planificado, es decir, el caso del paciente con una lesión grande
en donde se decide hacer un tratamiento microquirúrgico subtotal, en donde se deja la última porción de la lesión, bajándolo, supongamos, de un grado 4 grande como el que se ve a la izquierda a un grado 3, y esa lesión después tratarla con radiocirugía. De esa manera preservamos las estructuras de riesgo, en este caso el facial. Este es un ejemplo de una resección de un tratamiento combinado planificado, en donde se deja, diríamos, la cáscara del tumor, la porción pegada al tronco, la porción pegada al facial. Se deja pasar 6 meses aproximadamente para que esa lesión vuelva a compactarse y sea un volumen más viable para un tratamiento radioquirúrgico. Este es otro ejemplo del volumen de esta lesión de 44,5, lo llevamos a 9,3 centímetros cúbicos, totalmente viable para hacer un tratamiento radioquirúrgico. Esta cirugía, como les decía, de tratamiento combinado, implica el tratamiento, digamos, el trabajo colaborativo de las dos especialidades, la microquirúrgica y la radioquirúrgica, para que en forma planificada sea una cirugía con una resección parcial que sea útil para la radiocirugía, porque puede ocurrir que se saquen partes de la lesión y que en definitiva el volumen de tratamiento no se achique demasiado. Eso algo parecido pasa con la embolización de las malformaciones arteriovenosas. Este tratamiento combinado ha llevado a un control tumoral parecido, si fuera una resección completa, no cambia demasiado lo que es el control tumoral, pero sí cambia mucho lo que es la preservación del facial, que cuando apuntamos a una resección completa en estas lesiones grandes, hay muchísima dispersión de estadística en donde la preservación va de un 31,4% a un 22,8%, y en el caso de los tratamientos combinados, todos apuntan a resultados cercanos al 90% con la técnica combinada. Lo importante es que utilicemos todas las herramientas con las que contamos, que no seamos fundamentalistas en ninguna de las dos, ni en la cirugía, ni en la radiocirugía, para que el paciente reciba el mejor tratamiento posible. Gracias. Bueno, muy bueno, Jorge, te felicito, muy clara, la verdad, muy entendible. Te quisiera hacer unas preguntas. Sí. En tu experiencia, vos cuando ves un schwannoma vestibular, ¿en qué tamaño o en qué volumen decís a este no lo irradio y lo mando a operar? Esa sería una. Y después, bueno, un poco si podés ampliar lo de las conclusiones, ¿no? Lo que dijiste en conclusiones, que dijiste que grado 4 lo mando a operar. Pero si podés precisar un poco más. Y Sí, si hay alguna diferencia entre schwannoma vestibular sólido y quístico en cuanto a la radiocirugía. Sí. Bueno, empecemos por la última. Con respecto al schwannoma vestibular quístico, siempre se consideró durante mucho tiempo que no andaban bien con la radiocirugía, pero la realidad es que son los que más responden. Pueden tener una etapa inicial de mayor edema, pero son los que inicialmente responden mejor. Siempre está la discusión si se incluyen los quistes en el volumen o no se incluyen, y va a depender bastante del tamaño de esos quistes. Con respecto a quién o límite en medidas para hacer un tratamiento radioquirúrgico, la realidad es que también depende mucho de la edad del paciente y de la clínica del paciente. Muchas veces nos encontramos con una lesión de más de 3 centímetros, que uno diría, bueno, no sería un buen candidato para un tratamiento radioquirúrgico, y nos encontramos con una paciente de 70, casi 80 años, 70 y pico de años, con cierta deformación troncal, con no tanta clínica, y en esa paciente quizás le damos la chance de hacer un tratamiento radioquirúrgico, no en una persona joven, en donde uno ya lo llevaría o a un tratamiento microquirúrgico o un tratamiento combinado, eso consensuado con el equipo quirúrgico de qué es lo que prefiere hacer. Muchas veces nos pasa de la decisión difícil de esos pacientes que no responden bien a la radiocirugía, y uno ve que la lesión va creciendo, va creciendo, va creciendo, y uno sabe que algunos pacientes, después del año y medio, 2 años, empieza a disminuir el tamaño. Hay algunos casos en donde crece durante 3 años y después empieza a disminuir. El tema es tener la tranquilidad y la paciencia de esperarlo o derivarlo para la cirugía,
Y eso va a depender mucho de la clínica que tiene el paciente. Si el paciente va llevando la lesión sin agregar síntomas, y uno lo puede ir esperando y no precipitarse en un tratamiento quirúrgico. Ok, bárbaro, gracias. Yo Bueno, ¿alguien más? puedo hacer dos preguntas en realidad, que tienen que ver con los schwannomas vestibulares en neurofibromatosis tipo 2. Los oncólogos siempre tenemos mucho temor en irradiar los pacientes que tienen neurofibromatosis, tanto tipo 1 como tipo 2. ¿Hay alguna estadística que diga que en los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2 existe la posibilidad de malignización del tumor por la radioterapia de algún tipo, la radiocirugía o la que fuera? Yo la verdad que no he leído nada, pero existe la posibilidad, supongo. No, lo que, digamos, cosas publicadas como malignización de la propia lesión, no. Lo que sí está descrito, pero con radioterapia, no con radiocirugía, es la aparición de mayor incidencia de meningiomas en la curva de dosis de los 8 Grays, pero en los casos de pacientes tratados con radioterapia, de otras lesiones, a lo mejor Sí. una radioterapia de una hipófisis o lo que fuera, ¿no? Pero igualmente son todos como casos anecdóticos publicados, pero no como una cosa. Y de hecho la respuesta de los neurofibromas, en el caso de la neurofibromatosis, es igual que los schwannomas clásicos. O sea, no es que se ve mayor o menor respuesta, se usa la misma dosis y la respuesta es igual. Y la otra pregunta es, usted dijo que es mejor tratar los que son grado 1 o grado 2 antes de que se hagan más grandes. Uno muchas veces tiene pacientes que todavía con neurofibromatosis tipo 2, que por ahí tienen uno grande, que es el que le trae más problemas, que se operó y todo lo demás, y que por ahí perdió la audición de ese oído, y en ese caso usted diría que es casi imprescindible tratarle el otro, que por ahí es pequeñito, grado 1, antes de que pierda la audición o se haga más grande el tumor. ¿Cuál sería su consejo en ese caso? Sí, siempre en los pacientes con neurofibromas bilaterales, seguramente en el grande ya perdió la audición y antes de tratar la lesión menor, realmente, obviamente hablando con el paciente y con la familia, se les aconseja que aprendan el lenguaje de señas con la audición conservada, que va a ser mucho más fácil que no. Y en general se trata a la lesión pequeña, digamos, luego de que se haya operado la grande. Bueno, dale, Daniel. Dale. Jorge, un placer escucharte y que trabajes, y junto con Mariano, un placer tenerlos, así que realmente gracias. Gracias. Los que nosotros nos formamos en la Hauser Clinic, inicialmente porque nuestros maestros están acá presentes, Diamante y Salvat, y hemos rotado varias veces. Los lineamientos allá son los que te voy a decir, pero siempre son lineamientos, así que me gustaría compartirlos. ¿Qué no irradian allá? ¿Qué no mandan a Gamma Knife? Está bien, es una escuela de excelencia por el N. Los quísticos, que vos ya dijiste que no es así. Las neurofibromatosis, que vos ya dijiste que no es así. Y en esto sí, son 2 experiencias personales de pacientes que hemos irradiado. Los pacientes que consultan por el tamaño de tumor que sea y tiene intensa sintomatología vestibular, lo que llaman drop attack, no vértigo, es el paciente que ¡pum! Cayó, que sintió que lo empujaron. Antes se lo llamaba catástrofe autolítica de Tumarkin, ahora es drop attack. Esos pacientes, yo recuerdo 2 que la irradiación, nosotros mandamos a ustedes a Gamma Knife, no es demasiado buen resultado, por eso en esos sí coincido con lo que dice House. El otro es aquel paciente que ya viene con sintomatología facial. Mariana se debe acordar de algún caso que post-radiación empeoran. O sea que estos 4 lineamientos me permitís corregir 2. Y la segunda pregunta, que es más que una pregunta, me tocó estar en una mesa redonda en el Congreso Brasilero
con gente con mucho N de San Pablo y con un colombiano de la Universidad de Vanderbilt, con mucho N. Y yo le pregunté en la mesa si habían visto malignización de schwannomas. Yo nunca lo vi, pero el doctor Alejandro Rivas habló de que tienen 6 casos, y yo me digo, bueno, eso es por radioterapia. Me dice, no, lo tuvimos con acelerador lineal, y le pregunté, ¿dónde lo publicaron? En la mesa redonda, ¿dónde está publicado? Yo lo conozco y es un tipo serio. Y la respuesta es, no nos tomaron el paper en ningún lado. 6 de los cuales había de tal cosa, y es una... entonces, la pregunta es a todos los colegas neurocirujanos y al maestro Salvat, ¿les tocó operar algún tumor que haya crecido después de radiación, que tenga en la histología estirpe de malignización? A mí no me ha tocado, pero les quiero contar una anécdota. Una de las veces que fuimos a visitarlo a Sami con Diamante, los dos, y pasamos un tiempo allá, viendo cómo hacían las cosas, se presentó un caso excepcional, que era un médico neurofisiólogo de Múnich, que tenía un neurinoma bilateral y había sido operado en Múnich del lado derecho y, por supuesto, había perdido la audición y tenía un toque de facial. Y entonces estaba perdiendo la audición del oído izquierdo. Era pequeño, era un tumor yo te diría grado 2, pero venía, y entonces el problema era que él decía que si quedaba un poco más iba a perder totalmente la audición, iba a quedar sordo, y entonces él le quería preguntar a Sami a ver si había alguna posibilidad, o de hacer qué pasaba con la radiocirugía, o qué pasaba con la cirugía. Y me tocó estar en la cirugía esa, en que el tipo, Sami, decidió operarlo y correr el riesgo y mantenerle la audición, porque era un neurofisiólogo muy importante que si quedaba sordo, quedaba fuera de... Y la cuestión que tuvo suerte y le pudo mantener la audición. Este es un caso que yo no recuerdo haber escuchado nada parecido, pero nos tocó con Diamante presenciarlo. Así que a veces la maestría en la cirugía permite hacer cosas especiales. Como... Hay una estadística que a mí me gustaría compartir, que es muy seria, que es de Dinamarca. En Dinamarca se estudian mucho las historias naturales de las enfermedades. La historia natural de la parálisis facial, lo hizo Mirko Toss, la historia natural de la otitis media secretora, Toss y Petersen, y esta estadística es de Mirko Toss y Petersen, el seguimiento a 10 años con Wait and Scan para saber si la audición cae o no cae. Esto es un dato que nos puede servir. Si nosotros vemos que la logoaudiometría llega al 100% de discriminación, sin caída, sin ese fenómeno que se llama rollover, si llega al 100%, el 70% mantuvieron esa audición a 10 años. Ahora, si la discriminación no llega al 100%, está entre el 70 y 80 ya de entrada, a 10 años el 50% quedó sordo. Por eso es interesante a veces que nos ayuda para dar un dato más, mirar la logo. Así que muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Eso es lo que comentan, digamos, los que están a favor de la observación y no el tratamiento de los pequeños, dicen que igual a los 10 años van a perder la audición. Entonces, por eso dice, ¿para qué tratarlos igual? Bueno, es un poco el argumento. Con respecto a lo que me habías comentado antes de los pacientes con la clínica de los drop attacks, sí, totalmente de acuerdo. Por eso es difícil encasillar en grado 1, 2, 3 y una conducta, porque depende mucho de la clínica. La radiocirugía tiene un efecto lento y no esperable antes de un año. O ese paciente que tiene
que debuta con una sintomatología facial, y encima considerando que con la radiocirugía muchas lesiones crecen al principio, sí, ese facial que viene ya vapuleado, apenas crece un poco la lesión, listo, se lesiona del todo, así es, estoy totalmente de acuerdo. El lunes vamos a operar con Andrés, el señor Francisco, que creció, Sí, por Gamma Knife. Yo sí, que no yo lo vi hace poquito y lo mandé, sí, sí. Claro, sí, 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 sí. Después veremos cómo están los planos. Yo creo que yo recuerdo que hemos compartido con Santiago, con Rubén y con Andrés, los planos Ogamanay, si yo mal no recuerdo, no los encontramos muy mal, muy distintos. Doctor Salvat, usted que tiene mucho N, ¿le tocó reoperar pacientes post-Gamma Knife, no por acero lineal ni radioterapia fraccionada? Sí, pero yo no le encontré demasiada diferencia. Bien. Bien, bien. ¿Vos te acordás una Liliana, pero no me sale el apellido, que operaste? Fue pues un gamma, pero creo que fue cirugía gamma. Y tenía un ki un poquitito alto. Sí, es una paciente de Daniel también, o de Lili, sí. No me acuerdo el nombre, el apellido, pero me acuerdo de ese. Y el que vos decís de lo facial agudo, es Simone, ¿no? Lo digo porque estamos en confianza. Me acuerdo que, nada, fue el único caso que yo vi en casi 5 años y que en realidad ella tenía una lesión que no sabemos bien qué era. ¿Te acordás que tenía? Le hicimos No era una un tomo. schwannoma, no era un Claro, le schwannoma, hicimos una tomo y tenía todo horadado la parte ósea y bueno, se ve ese fenómeno que Jorge había descrito en esta presentación, no entraste tanto en detalle, pero que en la reso aguda se ve todo oscuro el tumor. Y otra cosa, amigos, el mismo criterio que mostró Jorge, que es el criterio de tratamiento combinado, es el que se empezó a utilizar, ya se está utilizando, y el que se está imperando en los glomus de base de cráneo tipo C. Sacar todo el componente de la mastoides, sacar la vena yugular, si hay algún componente intracerebral, sacarlo, pero donde está en contacto con los nervios mixtos, se deja para Gamma Knife, porque los pares craneanos, cuando los perdemos, es una catástrofe. Así que este tratamiento combinado se está universalizando también en los globos, inclusive, ¿no? ¿Puedo preguntar una cosa de Glomus? Sí, Hola. claro. Sí, dale. O sea, lo que yo leí en Glomus es que el Gamma Knife se puede utilizar hasta tumores de tamaño de 4 centímetros. ¿Ustedes saben si es el tamaño definitorio o puede ser más grande? No sé, es lo que yo he leído. Sí, es un poco el límite de casi todas las lesiones. Ok, para Glomus también. Claro, y ahí es donde se empieza a hablar de la posibilidad de fraccionamiento de la dosis en 3 o 5 sesiones que permiten una mayor tolerancia de la radiación y le da la posibilidad al tejido sano de recuperarse entre fracción y fracción, y ahí es donde interviene el tema de las máscaras y todo eso. Y en otros trabajos también refieren primero a hacer algún tipo de embolización y después Gamma Knife. Sí, nosotros directamente. la embolización lo consideramos más como tratamiento prequirúrgico, no tanto prerradioquirúrgico. No tanto preradiación. Ok, claro. Bárbaro. Gracias. Porque nos puede llevar a la mala, o sea, sobre todo porque siempre la discusión después surge, bueno, ¿cuánto tiempo después de la embolización le hacemos la radiocirugía? Claro. ¿Cuánto tiempo hay que dejar pasar? Porque todos sabemos que, sobre todo en el glomus, que vuelve a revascularizar lo embolizado y demás. Entonces si hacemos muy precoz el tratamiento radioquirúrgico, vamos a subtratar la lesión que después vuelve a tener su flujo. Con las malformaciones arteriovenosas sí lo utilizamos. Algunas embolizaciones no son útiles y otras no. A veces en una malformación arteriovenosa nos termina dejando montones de volúmenes desperdigados en diferentes lugares, y por eso a veces algunos hablan de embolización inteligente. Bueno, no es tan fácil a veces. Pero en el caso de los glomos, la embolización es más prequirúrgica que prerradioquirúrgica. Ok.
Nosotros tenemos con Rubén un paciente que es paraíso, no sé si lo has visto ya, Agustín, que es un tumor de pares bajos, que lo operamos 2 veces por el componente dentro de fosa posterior, y hasta ahora con Gamma Knife está estable, ¿no? Lleva como 3, 4 años con todos los problemas que tiene, ¿no? No sé si lo has visto ya. No recuerdo. Una cosa, primero felicitarlo a Mando, excelente, realmente una Gracias. puesta al día excelente. Yo le quería hacer una pregunta, si hay acá en Buenos Aires un CyberKnife. No, se compró uno, que lo compró el Estado hace unos 6, 7 años, y el objetivo era instalarlo en el Hospital Rojo. Se compró, pero el búnker del CyberKnife requiere mayor blindaje todavía que un acebador lineal. El acebador lineal tiene un promedio de espesor de paredes de 1,5 metros de hormigón, y el CyberKnife requiere más todavía, sobre todo por esa característica de que irradia en todos los sentidos, y entonces hay que protegerlo mucho más. La realidad es que se compró, nunca hubo plata después para construir el búnker. Ese equipo está en algún almacén en algún lado, vaya uno a saber dónde, seguramente bastante deteriorado por todos estos años de no uso. Y después empezó toda una puja política de dónde se llevaba ese equipo, si en el Rojo, si en un centro de estudios de investigaciones nucleares que está enfrente, si iba al Hospital del Cruce, si iba al Hospital de Oncología de José Cepaz, y ahí quedó. Nunca, de lo mismo un equipo de protones, también se compró un equipo de protones, que está pagado creo que el 80%, un equipo de protones vale 60 millones de dólares, y nunca se instaló ni se hizo la obra, que es muy costosa también, para instalarlo. Pero eso seguro que debe haber algunos felices. Probablemente. Una pregunta que nos suele hacer los pacientes. ¿Cuánto tiempo tiene que seguirse haciendo control por resonancia? Toda la ¿Cuál vida. sería el máximo follow-up para que le digas, olvídate, se quedó quieto? Y la realidad que nosotros quizás somos medios obsesivos, pero nos gusta que se hagan al menos una por año. Hay casos publicados. Julio presentaba un caso que él tenía de una paciente que entre el 10º y el 15º año había continuado la reducción de la lesión. Era una paciente que había ido a vivir afuera, creo, y el 10º año tenía un control con un tamaño de schwannoma X, y después apareció después de 5 años que volvió al país, y se hace un estudio, estaba más chico todavía que a los 10 años. Entonces, uno puede, o sea, si el paciente está bien, quizás hasta el mismo paciente decide no hacerse más controles, pero a nosotros la verdad que nos gustan al menos uno por año. Sobre todo con resonancia que no implica un daño. Quizás sí podemos, en esos casos prolongados, tomar la decisión de no pedirle con gadolinio la resonancia, ya que se empiezan a aparecer trabajos y cosas de complicaciones a largo plazo, el gadolinio y demás. Pero quizás uno por año nos gusta. Y tenía algunos pacientes de muy larga data que se hacían cada 2, pero como para dejarlo tranquilo y que tire más tiempo. Sí, yo intuitivamente, y lo sigo al tiempo, lo sigo con resonancia con T2 de alta resolución. ¿Cuál es el tema del gadolinio a largo plazo? No lo conozco. No, algunos dicen que puede perjudicar la función renal, que el cuerpo nunca lo elimina, el gadolinio, y bueno, como todas las cosas, empiezan a adjudicársele a algunas complicaciones que son esas cosas muy difíciles de demostrar, ¿no? Como un poco también el tema de la malignización, ¿no? Que son cosas muy difíciles de demostrar. Yo creo que si fuera algo frecuente, habría publicaciones con respecto a eso. Creo que lo del gadolinio se ve más, que me corrija la doctora Díaz, pero que se ve bastante en los NF2 que hacen rezos desde muy chicos, bueno, y muy a largo plazo. Tiene que ver también con el gadolinio que se usa, o sea, no todos los gadoliños son iguales, los más modernos traen menos acumulación en los ganglios basales que los que tienen los más modernos, o sea, que hay que ver qué gadoliño le dan al paciente también, esto es importante. Más que la función renal, que en general la función renal se deteriora en aquellos pacientes que ya tienen deterioro previo, es raro que se deteriore por el gadolinio.
Yo tenía una pregunta más que algunos pacientes sangran espontáneamente. O sea, es raro que un neurinoma del acústico tenga hemorragia, pero existe, ustedes deben haber visto algunos. Mi pregunta es si con radiocirugía esto es un riesgo mayor o no, y con las nuevas modalidades que usamos antiangiogénicos, si han visto mayor complicación con los pacientes que hacen radiocirugía después de antiangiogénicos. No, con respecto a los sangrados, yo recuerdo uno solo que sangró, uno que era quístico y que sangró dentro de un quiste. No recuerdo, y tampoco como cosa así descripta o en la literatura, no recuerdo, al menos yo no lo vi. Y con respecto a los antiangiogénicos, sí vemos que cambia la respuesta con respecto a otro tipo de lesiones, sobre todo secundarismo, pero no tanto con los schwannomas. Claro, lo que pasa que puede ser que a los schwannomas todavía le damos menos antiangiogénicos, pero cada vez tenemos más pacientes y el tamaño mucho no se modifica con el antiangiogénico, así que muchos pacientes algún tratamiento van a tener que hacer después de los antiangiogénicos o junto con, por el tamaño, porque lo que mejor funciona es la audición, pero el tamaño, la verdad que mucho no se achica el tumor. Entonces, eso es algo que por ahí en el futuro vamos a tener que mirar, si no tienen después de la radiocirugía más hemorragia o más complicaciones. Sí. Quisiera hacer una pregunta, Jorge. Bueno, si tuvieras que elegir, o sea, tenés que irradiar, no sé, a un conocido, un familiar, no importa, y le tenés que recomendar un método entre Gamma Knife, ponerle el Icon, o el mejor equipo de acelerador lineal, ¿por cuál te volcás o elegís? Si es un schwannoma vestibular o un adenoma de hipófisis, sin duda Gamma Knife. Schwannoma vestibular. Gamma Knife. Más que nada por la caída de las dosis, lo que demostraba en ese gráfico de cómo caen mucho más abruptamente las curvas de isodosis y que es mucho más fácil preservar la cóclea de una dosis que la perjudique. Con los aceleradores lineales es muy difícil lograr eso, es muy difícil. En unas metástasis cerebrales la verdad que no se nota tanto la diferencia, el efecto radiológico es casi el mismo, no se nota tanto. Sí podría notarse quizás un paciente con múltiples metástasis cerebrales, también en las metástasis cerebrales la curva de isodosis decae más amplia con el acelerador lineal. Y si son muchas, esa sumatoria de dosis más amplias terminan afectando el cerebro sano. Pero en metástasis así, poca cantidad de metástasis y no volúmenes más grandes, yo no noto mayor diferencia, pero en adenomas de hipófisis y schwannomas sí veo diferencia. Pero en cuanto a lo que es la efectividad a largo plazo, es decir, reducción tumoral, probabilidad de lesión de facial y preservación de audición, ¿seguís manteniendo Gamma Knife? Son semejantes. La verdad que con respecto a eso, los trabajos publicados hablan de resultados similares. Con respecto a lo que es control tumoral y preservación de facial. No tanto la audición, por esto que te comentaba de la dosis de la cóclea. El facial, salvo que sea una situación como esta que comentaba Daniel, de un paciente que ya debuta con sintomatología facial, los pares craneanos tienen una tolerancia de 40 Grays de dosis y la que utilizamos son 12 Grays, con lo cual nos queda bastante margen de dosis sobre la lesión. Pero ese nervio facial, si ya está manifestando clínica, yo les comentaba que la mayor parte de las veces las lesiones crecen al principio y bueno, ese crecimiento lo puede terminar de liquidar. Ok. Yo tengo una pregunta para el doctor Alfiere y Tiberti y Liliana. Vieron que siempre hablan de las implantes cocleares y obviamente los nervios, los pares craneanos se lesionan, digamos. El implante coclear, con que solo conserves la cóclea, funciona, solo con la cóclea. Ah, bien. Esa era mi pregunta, para que me desburren. Pero que responda Lili, que está ahí debajo del marrón.
Lili. Se durmió. Bueno, para que un implante coclear funcione, tiene que haber una cóclea donde lo pueda meter y un nervio coclear que Un conduzca. nervio, por eso. Claro. Por eso en los protocolos, hace poco, un neurinoma que operamos hace como 8 años viene a pedir que le demos audición. Y en el parte quirúrgico, en el dibujito, está el dibujito preservado, pero no sabemos si conduce o no conduce. Entonces le hicimos en el consultorio una estimulación eléctrica, un potencial evocado eléctrico, y se ve si aparece la onda 5 en corteza. En este paciente apareció la onda 5 en corteza. ¿Qué quiere decir? Que su nervio anatómico está y funcionalmente conduce. Ese paciente le podemos llegar a hacer un implante coclear a 8 años post-schwannoma. ¿Se entiende? Pero tiene que tener nervio. Sí. Cuando a nosotros se nos corta el nervio, ahí no puede ir un implante. Si tiene que ir, tendría que ir un implante de tronco. Y la última pregunta, y abuso. Tenemos un paciente que comenzó con un schwannoma intracoclear, dentro de la cóclea. Ahora lo tiene extendido al conducto auditivo interno y es un grado 2,5, grado 3. La pregunta sería la siguiente. La radiación del tumor está sordo el paciente, cofótico, ¿no? Así que no es un tema de la audición. La efectividad de la radiación, ya sea con un gamma knife, que es lo que me encanta, o con lo que fuese, intracoclear, ¿tiene la misma eficacia que intracisternal? ¿El hueso le quita eficacia? No cambia. Lo publicado no cambia. Son pocos, no es mucho. Son pocos. Sí, son pocos. Pero no cambia, es el mismo efecto radiobiológico. Sí, sí. O sea que a este paciente sería lo mismo. La indicación de la cirugía, que sería otra vía, sería una red, ya no una retrosigmoidea, sería una translaberíntica transótica, abriendo como ya hicimos uno, pues sería lo mismo eso, teóricamente, que la irradiación, porque la efectividad intracoclear dentro del hueso es buena. Es lo mismo. Sí, no cambia. Muchas gracias. Impecable. Bueno, impecable. Bueno, ¿alguno más quiere hacer algún comentario, pregunta? No, muchas gracias, aprendí un montón. Bueno, gracias. Y vamos a mandar alguno. Bueno, lo recibiremos, sí. Bueno, aviso parroquial, la semana que viene, Daniel, nos tenés que dar la segunda parte, ¿no? De tu charla. Sí, va a ser lo pedido por el querido Andrés. Andrés me pidió que en la segunda parte le ponga toda la energía a cómo podemos preservar el conducto endolinfático y el saco endolinfático en la cirugía por vía retrosigmoidea. Esa es la base de la charla. Para preservar audición, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias, Marco. Chao. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao, Chao, pa. hasta el lunes que viene. Chao. Adiós, doctora. Chao. Adiós.